anotación. Listo, entonces voy a empezar a borrar lo que hice esta mañana, pero voy a dejar el esqueleto básico que ya deberían tener. Es un manage con estas anotaciones. La anotación arroba manage de esta clase, faces bin manage la anotación view scope de esta importación Java faces view scope. Dime. Faces.view. Sí, tienen que ser estas. Si son otras, el XHTML no lo puede reconocer. En el view scope. Ah, ya. No, ese lo faces bin. Mire, le salen estos dos. No, es el que view. Después vemos los demás. Entonces, este es el esqueleto del manage bin. ¿Qué otra cosa deben tener ya? Las interfaces con los servicios. O sea, la clase interfaz con la implementación de los métodos. ¿Qué es eso? Acá en el EJB, tenemos, yo les llamé métodos index. Tenemos una interfaz. Voy a borrar estos métodos que hice, a borrar todo esto, o sea, para que queden blancos. Debemos tener una interfaz que tenga la anotación @remote, basic public interfaz, que es donde se declaran los métodos que voy a desarrollar después. Y debemos tener una clase, voy a borrar también todo esto. Sí, buenas. Listo. Y tengo una clase que se llama servicios implementación, servicios index implementación, que implementa esa interfaz. ¿Qué quiere decir que implementa? Que debe tener todos los métodos de la interfaz, ¿sí? Codificados. ¿Listo? Entonces, la estructura, les decía, es tener primero las entidades mapeadas, aquí ya las tengo, de la base de datos que les comenté, ¿recuerdan? De la base de datos que les comenté, de la base de datos, de esta base de datos. Ya está la base de datos, yo les voy a subir el script de creación, el modelo, les voy a subir todo esto. Bájalo ahí mientras. Tengo las entidades mapeadas y lo otro que debo tener, como les decía, son la interfaz y la implementación, sin ningún método por ahora. Eso por los lados del EJB. Ahora, por la parte del web, debo tener ya el manage vacío, que este es un cascarón de manage para que ustedes lo empiecen a desarrollar, y debo tener la página web, que aquí la llamé index.xhtml, que también voy a borrar todo. Ahorita lo vamos a hacer. Perdón. A ver, hasta acá. Voy a borrar todo esto para codificar desde cero. Listo. Y tenemos un XHTML en blanco, prácticamente. Solamente tiene las etiquetas HGAD, Body, BPanel y un formulario. ¿Sí? No hay nada. Está en blanco. Vamos a empezar desde cero. ¿Listo? Guardar. Otra cosa que deben tener en cuenta. Dentro de las dependencias deben tener la dependencia del EJB. Mire, estoy en el web. Fíjense en esto. Estoy en el web, pero tengo la dependencia del EJB. ¿Por qué? Porque desde el web voy a utilizar los servicios que están aquí en el EJB. Mírenlo, los servicios están acá. ¿Sí? Entonces yo no puedo simplemente desde el web decir, venga, tráigame la interfaz. No, tengo que importar la dependencia para que la dependencia sí pueda traerme los servicios. ¿Cómo es? Es muy sencillo. Voy a borrarla, por ejemplo. ¿Cómo se agrega una dependencia? Bueno, aquí me botó un error. Ah, por el EJB. No, porque no lo encontró. Vamos a agregarla. Le dan clic derecho, agregar dependencia. Entonces aquí en proyectos abiertos, ustedes seleccionan la dependencia EJB, que es la que tiene los servicios y las entidades, y luego le dan acá donde dice Provided. Le dan Add.
Desde el POM también se puede hacer. Lo que pasa es que a mí me da miedo porque ya es un código más... Ay, la embarré. La embarré porque no tengo internet y él seguramente va a descargar algo. Bueno, no, ya. Ah, es que quité la dependencia, listo, ya. No, no fue traumático. No la veo. Ah, ya, mire esta. Mire, y lo que hace él es generar este código. Vamos a ver si ya hace zoom. Ah, sí, mire, ya hace zoom. Lo que hace él es generar este código dentro del POM, diciendo que ya tengo una nueva dependencia en la que puedo traer cosas, utilizar cosas. Para eso es la dependencia. Digamos, usted tiene una empresa de software y usted hace 10 proyectos distintos, que para una panadería, que para la cosa de las verduras, que para la cosa de los pacientes, para lo que sea, hace 10 proyectos. Todos los proyectos tienen un login, ¿sí o no? Usted podría hacer un proyecto aparte que sea solo de login, suyo, login. Y, y de cada proyecto importa la dependencia de login para cada proyecto. Y así no le toca hacerlo 10 veces. Entonces, digamos, mañana amanece una nueva amenaza de seguridad. Entonces, ¿usted qué hace? Si tiene el login en cada proyecto, le toca irse proyecto por proyecto cambiando el login de cada proyecto. Una amenaza, un hacker se inventa una nueva amenaza y ya sale la forma de usted combatirla. Entonces va a implementarlo en cada proyecto, en la pastelería, en lo que sea, lo va a implementar, si usted los tiene por separados, mientras que si tiene un proyecto solo, lo implementa en ese proyecto únicamente y desde los otros lee las dependencias. Y no tiene que hacer 10 veces lo mismo, solo lo hace una vez. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de utilizar Maven. Se puede traerse incluso proyectos enteros, como se dieron cuenta. Muestra a ver cómo vuelvo. Como se dieron cuenta, cuando uno agrega la dependencia, mire, usted puede darle un proyecto abierto. Hay una forma también de usted buscarlo, de buscar un proyecto externo. Bueno, no me acuerdo cómo es, pero usted puede ir y traerse otro proyecto y leerlo acá, un proyecto distinto. Por ejemplo, el más usual es el de login. ¿Listo? Entonces, eso es lo otro básico que debe estar en sus proyectos. Tenemos el Frameface, la dependencia LJB y vamos a arrancar. ¿Listo? ¿Preparados? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a cerrar esto que no lo estoy usando. Menú, tipo plato, persistencia. El index, aquí es donde voy a trabajar en el management, los servicios. Listo, aquí ya es abierto lo que voy a trabajar únicamente. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? El login. Entonces nos venimos al index, tenemos, por favor no se les olvide siempre todo meterlo en un hform. Si ustedes meten sus componentes sin el hform, él no les va a tomar nada. Cuando ustedes estén, ay, que el botón no me hace nada, que no me despliega el select, que no me actualiza tal, que no me muestra la ventana. Este es uno de los errores frecuentes, no meter los componentes dentro de un form, dentro de un hform. Entonces empezamos. Vamos a poner un output P. Dime, ya, creo que sí. Output label. ¿Dónde? Sí, está grabando. P output label, valor, ingrese el usuario. Aquí le vamos a poner un P, un input test. Input test. Luego le ponemos un P, también un output label, value, ingrese la clave. Y acá la diferencia entre un P input test y un P password, la única diferencia que hay entre este componente y este componente, sigan, son los punticos, los ocultan, de resto es la misma vaina, no hace nada más. Aquí voy a ponerle un BR como para que no se vea así tan básico. Lo mismo acá.
Como práctica de programación, ustedes no deberían, uno no debería usar los BRs para estar brincando, porque es mala práctica. Ahora, con las clases de las columnas. ¿Se acuerdan? Yo les dije que habían 12 columnas, ¿qué tal? Con eso debería hacerse. Pero ahorita por el afán, lo vamos a hacer así. Y ahora necesito un botón. Me he dado cuenta que evalúe, iniciar sesión. Login. Me he dado cuenta, jóvenes, que el command button parece que no le funciona el action listener, sino el action. ¿Sí? Listo, entonces en este momento tenemos solamente declarados los campos. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? ¿Cómo sería el paso a paso? Díganme. Sí, exacto. Entonces en el manage vamos a crear unas variables que se van a capturar acá. Entonces vamos al manage y creamos. Ahora resulta, yo les hago esa sugerencia. Si estamos utilizando, a ver mi base de datos. Si estamos utilizando la tabla usuario y vamos a loguearnos con el usuario, ustedes podrían, en vez de crear un campo string nombre y string password, podrían crear simplemente un objeto usuario, porque el objeto usuario ya tiene el nombre y el password, y setearle los datos a ese objeto, no al password y al login. O sea, en vez de hacer esto, perdón, sí señor, en vez de hacer esto con su setter y getter, lo que yo hago es crear un objeto usuario, porque tiene los mismos campos de login, ¿cierto? Y le voy a poner usuario login. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, pilas con esto. Lo primero que hay que hacer es hacerle los getter y setter. Entonces, insertar código, getter y setter al usuario login solamente. Listo. Lo segundo que hay que hacer es que en el post construct, yo ya les dije que era el post construct, ¿no? El post construct es simplemente una anotación que se le pone a un método para decir que ese método es lo primero que se va a ejecutar antes de cargar la página a la vista del cliente. ¿Sí? Antes de cargar. Si usted antes de cargarle la vista al usuario necesita algo, una validación, cargar un combo, lo que sea, lo hace ahí, en ese método, en el que tenga la anotación @postconstruct. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se acostumbra a hacer? En el método postconstruct se acostumbran a llenar combos de la base de datos. Por ejemplo, usted tiene un formulario que pide las ciudades y están en una lista. Entonces, antes de cargarlas, antes de mostrarle al usuario el formulario de ingresar sus datos, acá en este método va a la base de datos y se trae el listado de ciudades y se las manda a la vista para que él las vea. Exacto. ¿Qué otra cosa? Los permisos. Si usted necesita validar al usuario permisos, validarle credenciales, lo hace acá antes de cargar a la página. Después vamos a ver que en este mismo método es donde uno revisa si el usuario está logueado o no. ¿Cómo se hace? Yo en el post construct reviso si el usuario de sesión es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, de una vez lo redirecciono. Entonces el usuario ingresa, por ejemplo, faces/pagar nómina o ingresa directamente por la ruta a la página. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí en el post construct reviso, Laura es, si Laura tiene el permiso de administrador, si no tiene, la saca de una vez. Entonces, el usuario ingresa faces/pagar nómina, enter, y ¡pum!, de una vez la dirección al índice. ¿Por qué? Porque ni siquiera carga la página cuando el método post construct se encarga de validar todo. ¿Sí? Ese método es muy importante. Esta anotación, en realidad, el nombre puede ser cualquiera. Lo importante es que tenga esa anotación de Javax Annotation. Listo, entonces en el post construct a este objeto que es de la clase usuario tenemos que darle memoria. This.set usuario ingresar new usuario. Listo. ¿Sí lo pillaron? Le damos memoria porque lo vamos a empezar a utilizar. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Aquí en el index, en el input test, le asigno el valor.
Entonces aquí vamos a empezar a navegar. Numeral, mb, index. Mira, aquí me sale punto, usuario, usuario login, punto qué. Nombre. Mírelo, aquí me salen todos los campos de la tabla usuario. Nombre. Entonces, en ese atributo voy a guardar la variable. Y lo mismo la clave. Value mb index punto usuario login punto password login. Y ahora acá en el management también voy a crearme un método public void validar usuario login. Listo, voy a crear un método que va a ser llamado desde el botón. Entonces voy a hacer acá un soul, ¿cómo era? ¿Cómo existe en Outline Line? Se me olvida. No me sale. Bueno. Voy a ponerle acá como hace un estudiante por ahí. Así. Para que me imprima en pantalla que ha ingresado al método. ¿Listo? Entonces acá ingresa, bueno, al método. Entonces ahora vamos a ir a los servicios. Vamos a declarar, aquí voy a ponerle listo. Entonces ahora aquí en la interfaz tengo que declarar el método que se va a conectar a la base de datos para hacer la respectiva consulta. Entonces necesito que me retorne un boolean. Boolean validar usuario. ¿Qué recibe ese método? ¿Ah? No, no. El objeto que acabé de crear. Porque recuerden que yo creé fue un objeto, no creé dos variables. Creé un objeto de tipo usuario, a ponerle usuario pendiente. ¿Sí? Eso es lo que recibe el método, no recibe dos. ¿Listo? Ahora me bota un error porque no he implementado ese método. ¿Listo? Ahora borramos esto. Y acá también vamos a decirle un return. Por ejemplo, sí, vamos a crear un boolean. Boolean retornar igual a null. Y acá le hacemos return. Todavía no voy a... Listo, mire, entonces todavía no voy a programar como tal el método, voy a dejarlo estructurado y después hago la consulta. Entonces, ¿qué se supone que voy a hacer? Tengo el formulario con el nombre y el password, ¿cierto? Ahora cuando le dé clic al botón, ponemos el action y le digo vaya al mb index. Validar usuario login. Mire, y ahí me bota la documentación. ¿Sí se fijan? Método encargado de validar usuarios de la vista. Esa es la que yo hago. Listo. Validar usuario login. Entonces, ingresa el nombre, el password. Se va para este método. Acá me bota un prime line. Pero yo quiero que vaya al servicio. Entonces le digo, ¿sabe qué? Voy a borrar esto. Y aquí adentro voy a decirle this.servicio.validar usuario. Y aquí le voy a enviar el usuario. This.get usuario login, que es el objeto que creé, ¿sí? Para llenar el nombre y la contraseña. Listo, entonces vamos a probarlo.
Dime. Slash, venga, lo hacemos acá. Slash, asterisco, asterisco, enter. Entonces así la documentan. Método encargado de validar el usuario directamente en la base de datos. Parámetro, usuario pendiente, usuario a validar, return, true, si está validado, de lo contrario, false. También hay otro que no lo usan tanto, que era autor. Bueno, sí, y aquí es para ver más información, por ejemplo. Esa documentación sale acá. Perdón, acá. Mírenlo, ahí está. Sí, se dice, uy, ¿para qué será ese método tan raro? Entonces aquí dice, mire, el programador que lo hizo, copia. Método encargado de parámetros, retorna, mire más en tal dirección. ¿Sí lo pillan? Bueno, me preocupa un poco que esta vaina está transfiriendo datos. Me preocupa. Vamos a darle clean and build. Vamos a probar hasta ahí. Me he dado cuenta que es mejor en clase hacer un poquito y probar. Hacer un poquito y probar. ¿Sí? Para que ustedes también se acostumbren a eso, no a programar todo el sistema y después no sirve y no sabe por dónde es que se revienta. Me preocupa eso, hombre. ¿Eh? ¿Qué? Vamos a subirlo en debug. ¿Recuerdan la diferencia entre run y debug? ¿Cuál es? Línea por línea. En run, yo les recomiendo que lo suban cuando van a hacer cosas en la vista, solo en el XHTML. Si están arreglando el diseño del sistema, arreglando un nuevo campo, poniendo unos formularios, etcétera. En run le aguanta los cambios, pero cuando estén trabajando en servicios, en el Manage Beam, les aconsejo más el debug, ¿sí? Porque ahí ustedes, él aguanta más el voltaje de la programación. Usted hace un cambio fuerte y en run no se lo toma, en debug de pronto, ¿sí? Entonces mejor lo hacen en debug. A ver, otra cosa que les digo mientras sube. Lo más normal, el programador novato, cuando programa por primera vez y le funciona, se alegra. Dice, uy, estoy volando. Mucho saber. No. Y el programador experto, cuando programa una vez y lo ejecuta y le funciona, duda. Se pregunta, ¿dónde está mal? Eso no es normal. Lo más normal es que uno se equivoque, ¿cierto? En la vida, lo importante es corregirse y seguir adelante. Bueno, parece que ya subió, ¿no? Ah, no. A ver. Faces Index. Listo, mire. Entonces ese es el formulario. Ingrese el usuario, ingrese la clave. Ahora voy a ponerlo más pequeño para poder ver. Espérame, hacemos algo. Listo. Entonces vamos a poner aquí atrás la consola del servidor. Recuerden que los errores los bota en la consola del servidor. No se confíen de lo que sale acá en el navegador. Vamos a darle login. Mire, se reventó. ¿Sí lo pillaron? Null point exception. Entonces dice
null point exception. Vamos entonces a poner un punto aquí en validar usuario. Vamos a poner el punto aquí en el método, a ver si llega hasta allá. Y vamos a poner un punto en el manage bin, acá. Apenas le dé clic en el botón. Ay, Dios. A ver. Ya. Limpiamos y vamos a probar otra vez. Les recomiendo que le den a actualizar con el Alt. Alt y le dan a actualizar. Login. Porque él borra elementos de caché que quedan guardados. Por ejemplo, si usted se la pasa metiéndose a la página de las unidades o a cualquier página, él en caché le deja las imágenes del sitio, los CSS, los JavaScript, se los descarga a su computador para no tenerlos que cargar cada vez que usted entra en la página. Lo mismo hace él acá, eso lo hace el navegador automáticamente por debajo de cuerda. Entonces, cuando usted le da, él refresca todo desde cero, borra todos los temporales, todo eso que descargó y lo vuelve a bajar. Entonces, si usted no le da, puede ser que no le tome el cambio en la vista. Es mejor, mientras uno está desarrollando, darle siempre al actualizar. Entonces, aquí ya vemos que pasó, miren, se me detuvo la ejecución en el clic del botón, en el método cuando le dé clic. Para dar siguiente, se me perdió. ¿Dónde está? ¿Acá? Ah, ya. Aquí. Hola, ¿eso por qué me sale así? ¿Cómo lo quito? ¿Dónde? Listo. Gracias. Entonces le damos acá. Mire, está yendo directamente hasta el servicio. O sea, esa es una ventaja ya. Significa que le damos clic al botón, va al Manage Bin y el Manage Bin va al servicio. Listo. Ahí ya tenemos el 80% hecho. La consulta es lo de menos. Entonces acá vamos a ver el usuario pendiente. Mire, me está mandando nulo el usuario. Ah, perdón, el ID. Yo vivo. Obvio, el ID debe ser nulo porque el ID no se lo seteé. Miren, pero sí está mandando los dos campos que yo mandé. 66 con ABC333. ¿Sí lo pillan? O sea, otra ventaja, ya tenemos capturados los datos de la vista. Aquí la verdad no sé qué pasó. Retornar. Ah, ya. Dime. Ah, ya, me paro encima de él. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Pepito, 1, 2, 3, 4, login. Entonces le damos siguiente, me paro ahí encima de la variable, le doy aquí en la pestañita, mire, Pepito, 1, 2, 3, 4. ¿Sí lo pillan? Listo. No, aquí no hemos hecho nada de la base de datos, solamente estoy conectándome entre el Forbin, la interfaz y la implementación, haciendo esa conexión entre ellos. Y ya sé que funciona, no pasa nada con que... Lo que pasa es que él espera un boolean y yo le mandé un nulo, por eso es que se estalló, pero no pasa nada. Entonces seguimos. ¿Qué les recomiendo? Bajar el servidor, va detener el debug, darle un... No, detenerlo porque voy a hacer algo fuerte y mejor detenerlo. No sé qué le pasó, como que volvió a empezar. La grabación. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahorita que terminemos. Sí, también. Y uno le puede poner aquí la cámara para que le grabe a uno. Pero no. Sí, así porque lo hice el semestre pasado. No, algunos. De pronto miramos si subimos
Mi hijo quiere que yo sea youtuber. Digo, yo soy youtuber académico. Yo no hago reír. Sí, pero es como después de 50.000 millones de likes. Bueno, entonces yo no sé qué le pasó a esta vaina, pero ya le di un deploy y ahora voy a detenerlo porque lo que voy a hacer es fuerte. Entonces es mejor detenerlo, listo, para poder seguir trabajando. Entonces, como les decía, ya tenemos un avance muy grande y es que me captura los datos en la vista, los envía al Forbin, el Forbin los envía al servicio y el servicio me retorna otra vez al Forbin. O sea, ya tengo el 80% hecho. Esto es lo de menos, realmente. Entonces vamos ahora sí a hacer la consulta con la base de datos. ¿Cómo se hace? Recomendaciones. Cuando usted vaya a trabajar sobre una clase del mapeo, váyase directamente a la clase y ábrala, revísela. Voy a estar sobre la clase usuario. Entonces me voy, abro la entidad usuario y fíjense en los query por defecto que él trae. Entonces yo puedo tomar uno de ahí. Mire, este query. Así de sencillo. Y vengo y lo pego acá en un string. ¿Se lo pillan? Y así sé que a la fija eso funciona. ¿Qué dice ahí? Seleccione U from usuario U, o sea, hacerle asterisco from cuando U.nombre sea tal. Entonces aquí le pongo P nombre and U.qué. ¿Ah? Password. Entonces me toca volverme a ir allá. U. ¿Cómo se llama? U.password, mírelo acá. Él por defecto hace un par de queries. Igual a 2 puntos porque va a ser un parámetro P password. Listo, ya tengo el string. Ahora hago la consulta. Query u consulta igual entity manager.create query, la que tiene dos parámetros, esta. Y le decimos, ¿cuál es la consulta que voy a realizar? Ah, pues muy sencillo. Mira, ella me la toma por defecto. Él sabe que es el string que acabo de declarar. Esa es la consulta que yo voy a hacer. ¿En qué clase? ¿Cuál va a ser la clase de resultado? O sea, ¿sobre qué clase voy a aplicarle la consulta? Sobre la clase usuario.class. ¿Sí? O sea, sobre qué entidad voy a hacerle el query. Ahora a la consulta tengo que setearle los parámetros para que él sepa qué es eso de pnombre. Él ahí no sabe qué es pnombre, toca seteárselo. Entonces le dice set parámetro, el nombre del parámetro y aquí el valor. ¿Cómo se llama el parámetro? Pnombre. Y el otro parámetro se llama ppassword. ¿De dónde saco el nombre? El nombre que necesito poner ahí. Sí, señor. Usuario pendiente, .get nombre. Lo mismo el password. Usuario, el que recibimos por el parámetro, .get password. Listo. Entonces ahí ya, ¿qué tengo? Hasta el momento no he hecho la consulta a la base de datos. La estoy preparando. ¿Qué fue lo primero que hice? Generar un string. Luego le dije sobre qué entidad lo voy a hacer. Luego le seteé los parámetros y ahora sí ejecuto la consulta. Con qconsulta get, bueno, ahorita solo hemos visto get result list. Se supone que yo les recomiendo utilizar result list, porque a veces usted manda una consulta y si le dice single result, solamente trae una, pero si el usuario hace una consulta y trae varias, se estalla el método. Entonces es más fácil usted manejarlo como un result list y le saca el primer objeto, ¿sí? A esperar que recibir uno solo.
Sí, esa es la recomendación, pero obviamente la pueden usar también. Ahí está. Get single result. Entonces, ¿cómo hago para validar si el usuario existe? Está. ¿Qué opinan? Hago la consulta y ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Para qué? No. Yo no necesito almacenar nada. Eso. Entonces yo no necesito aquí traer nada, solamente saber si sí o no lo dejo entrar. Entonces tengo dos opciones. Mire, la primera es la que dijo Camilo. Me traigo un listado y le digo que si está vacía, no me trabajo resultados y el usuario no se puede ingresar. O la otra opción es decirle get single result y decirle si ese objeto que viene es nulo, lo mismo. Bueno, todo eso va dentro de un if. Si el objeto viene nulo, no, no obtuvo resultados esa consulta, ¿sí? Cualquiera de las dos se puede hacer. Si es un listado, pues miro que venga vacío y si es un objeto, reviso que el objeto no venga nulo. Ah, sí, es que hay dos formas de... ¿Cómo es su nombre? Jaime, hay dos formas de hacerlo. Si usted lo hace, mire, las vamos a hacer ambas. Get resultlist.isEmpty. Ahí me retorna un booleano si la lista vino vacía. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Si la lista viene vacía, significa que no hay ningún usuario que tenga ese usuario y ese nombre, ¿cierto? Si viene vacía. Opción 2, decir qconsulta.get single result. Vamos a ver si este tiene. No. Ponerlo en un if. Así, mire. Y esto en un if. Bueno, es que ahí falta abrirlo y cerrarlo. Aquí. Mire, Jaime, esas son las dos opciones. Si usted lo trae como result list, decirle si está vacío, es que no trajo, es que no hay resultados, entonces el usuario no es válido. O decirle si el usuario, si el único que debería traer viene nulo, es que no existe. A mí, personalmente, me gusta más usar el primero con el result list. Dime. ¿Esta? ¿Esta? Para saber si el usuario está registrado. Sí. Lo que me da como resultado es lo que tengo señalado acá. Me bota una lista vacía. Podría ser. Es que yo lo hago acá todo de una vez. Podríamos poner así. Lista. Él me va a retornar una lista. Vale, cuidado, Jaime, como sería. Lista usuario. Lista retornar. Mira, creo, no sé si esto es lo que usted quiere decir. Igual. ¿Eso es lo que usted me dice? Que solamente ponga una variable. ¿Qué línea? 28, ¿esta? 30. Ah,
No, así no es. Lo que pasa es que en la línea que estoy parado ahí, en la línea 30, ahí no ha ejecutado la consulta. O sea, en, este, en esta metodología que estamos usando, no es como en MySQL directamente, acá, que usted llega y dice, cel asterisco, muestra a ver, cel asterisco from usuario, where habilitado, que no completa, habilitado sea igual a 1, y le damos a ejecutar. ¿Sí? Mire, cel asterisco from usuario, where habilitado sea igual a 1, solamente Pepito está habilitado. Así es en MySQL puro, pero nosotros no estamos utilizando ese MySQL. Nosotros estamos utilizando una cosa distinta, en la que primero tenemos que armar la consulta. Parece más difícil, pero créame, o sea, esto es lo más difícil entre comillas, pero créame que el momento de guardar, de insertar, de buscar es mucho más fácil. Solamente que usted se tiene que acostumbrar a que primero hace, arma la consulta como tal. Primero genera un string con la consulta. Simplemente un string. El string no hace la consulta, el string no es nada, simplemente una cadena de texto. Luego le dice en qué tabla, digamos, va a ejecutar esa consulta. Luego le setea los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Este que usted puso acá. Usted le dijo, el nombre debe ser igual a tal. Y le dijo, el password debe ser igual a tal. Pero ahí él no sabe qué es eso. Entonces él sabe que después de los dos puntos viene un parámetro. Hay dos, tiene que seteárselos acá y acá. En ese momento no hemos hecho nada, Jaime, nada. La consulta no se ha hecho. La consulta realmente se hace cuando yo le digo acá, consulta.getResultList. Tráigame el listado de resultados. Ahí se hace la consulta. No como en MySQL que usted lo hace directamente todo en una línea. No, es que ahí no se hace la consulta, Jaime. La consulta se hace acá. Acá, esto es lo que vota la consulta, esto, esa línea, eso que tengo subrayado es lo que realmente hace la consulta. Entonces, de ahí para arriba yo no puedo saber nada. Yo lo sé es ahí en ese momento, la lista que me trae, exacto. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo Q consulta, tráigame finalmente los resultados y almacénenlos acá en lista retornar. ¿Sí? Solo que yo para ahorrarme esa variable, yo la quito de ahí y lo que hago es ponerla directamente acá. ¿Sí? Eso es lo que yo hago. Le digo, si getResultList, si obtener ese resultado está vacío, significa que el usuario no existe en la base de datos, ¿cierto? O sea que retornar, ¿qué debería ser? ¿Ah? No. ¿True o falso? Falso, porque el usuario no existe. De lo contrario, ¿qué? True. Jaime, ¿sí quedó claro? ¿No? Bueno, ahorita de pronto cuando lo ejecutemos queda un poco más claro. Listo, y al final me retorna la variable retornar. Entonces vamos a hacer algo. Aquí en el manage les digo algo, la verdad me da pereza ponerme a hacer otra página. Voy a imprimirlo aquí en pantalla. Entonces voy a decirle, si al validar el usuario me retorna true, imprímame en pantalla. Ok. Como hace un estudiante. De lo contrario,
¿Listo? Vamos a probar. Entonces, clean and bill en LJB, que fue donde hicimos ¿el qué? El servicio. Clean and bill en el web, que fue donde modificamos el manage bin. Ahorita clean and bill en el EAR, que es el proyecto empaquetador que tiene el JB y el web. Y debug en el EAR. Los puntos de ruptura ustedes los pueden poner antes de darle clic derecho debug, durante la subida del servidor como está pasando ahorita, o después que el servidor suba. Yo les recomiendo que lo hagan después de que el servidor sube para que suba más rápido. Porque usted le pone 10, 15, 20, 100 puntos de ruptura, él se demora más subiendo. Vamos a ver si tengo internet. Bueno, entonces actualizamos. Listo. Entonces vamos a meter un usuario que no esté. Ah, pues el Pepito, o este seguramente no está. Ok. No, por eso no debería estar. Ve tan raro. Ah, sí, es que yo lo metí. Espera. Miremos la base de datos. Pues miremosla, ¿no? Qué bobada. Mire, tenemos el usuario. Sí, ahí está. Ese es el usuario que no está habilitado. Entremos con este. Mire, Marley 1234. Marley se llama la intérprete de señas del estudiante Heiler de la mañana. Marley 1234. Login. Usuario, ok. Ingresemos Marley. No, ok. ¿Sí la pillaron? ¿Sí la pillaron, jóvenes? Entonces, de esa manera se hace un login de usuario. ¿Qué queda pendiente? Hacer la redireccionamiento. Yo la verdad no me lo sé. No me lo sé de memoria. Me toca buscarlo. Entonces me imagino que ya lo deben tener. Aquí lo que queda pendiente es, en vez de OK, hacer el redireccionamiento. Si no, déjelo ahí. O cuente cuántas veces se va a loguear y a la tercera sáquelo, como sea. Pero ahí ya está. Señor. Entonces tendríamos que, aquí en la consulta, interesante pregunta, Elkin, le decimos u punto, no le olvide, el punto habilitado, por aquí debe estar, sea igual a, uy, ahí me pone a dudar, si es uno o true. Pues probemos. Bueno, quién sabe cómo, dime. Sí, pero entonces yo en el stream, en la cadena, en vez de que me mire el nombre y el password, también le digo que esté habilitado. ¿Sí? Por si acaso el usuario ya se fue de la empresa, para que no pueda seguir accediendo al software. A ver, oiga, ¿quién tiene por ahí cómo redireccionar a otra página? Dícteme, por favor.
¿Quieren un objeto? ¿Igual a qué? La variable. Listo. ¿Y aquí qué pongo? ¿La ruta directa? ¿Directa o relativa? ¿Con el localhost? ¿Desde acá? Hay que hacer, ya me acordé, yo antes lo que hacía era un método que me trajera toda la ruta hasta acá. Y siempre lo llamaba, para no tener que estar escribiendo todo ese chorrero. Que me traiga todo eso. Bueno, vamos a mirar el kin. Entonces, supuestamente con Marley no me debería dejar entrar, ¿cierto? Con Marley. Pero con Pepito sí. Face, pero me toca crear las... Bueno, miremos a ver qué pasa. Sí, porque no le he puesto... ¿Qué? Una excepción. Esperen, miremos a ver si aguanta crearme otra paginita. Index, pongámosla ingresar. Bueno, esperemos. Esperemos a ver. Entonces, si el usuario es correcto y si funcionó, debe enviarme a la otra página. Si no, se me queda ahí. Revisemos. No le olvide actualizar con una lente. Entonces el usuario era Marley 1234 login. No, ok. Y el usuario que servía era Pepito. ¿Cuál era? 54321. Sí. Login. Bueno. Se estalló, pero sabemos que funciona. Mira, es que repitió mal la dirección. Dime. Con el slash. Qué maravilla. Cómo ha evolucionado. Antes no era así. Bueno, pero el hecho es que ya funciona. ¿Sí se fijan? Con Marley entro. Sí, exacto. Eso se debe hacer también. Bueno, entonces vamos a esperar que esto cargue. Ingresamos acá otra vez para probar por última vez con Marley. Y vamos a tener el video. ¿Cómo era? Marley 1, 2, 3, 4. No, ok. Y Pepito 5, 4, 3, 2, 1. Login. Listo. Ahí ya me mandó a la otra página de mentiras que creé. ¿Sí la pillaron? Entonces vamos a detener el video. Entonces hasta aquí queda el hacer login.